Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Fausto Spotorno para analizar lo que puede suceder en materia económica en este 2017 que está cada vez más cerca. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venir. De nada. Bueno, Fausto, ¿qué expectativa tenés? Comencemos con lo más importante, con lo que más preocupa a la gente, con la actividad económica, ¿no? Bueno, la actividad económica yo la veo mejor el año que viene. De hecho, creo que ya vimos las primeras señales de rebote de la actividad económica. ¿Rebote en qué sentido? La actividad económica viene cayendo desde el tercer trimestre del año pasado, Claro. 2015. Bajó. Llegó hasta un mínimo en junio. En julio, rebotó en agosto, dijimos, bueno, viene el segundo semestre, Tal cual. no pasó, fue una amague a lo Messi, volvió a caer en septiembre y en octubre casi que se estancó, y ahora en noviembre, por lo menos del dato de producción industrial, todavía no tenemos el dato de actividad económica, pero lo vamos a tener ahora en unos días, ya empezó a rebotar. Es más, al rebotar el dato de noviembre se corrigió hacia atrás un poquito de octubre y resulta que el piso lo había tocado en septiembre. Muy bien. Entonces, ya tenemos dos datos de crecimiento desestacionalizado mes contra mes. O sea, Claro. todavía el mes de noviembre está por debajo de noviembre del año pasado. Pero ahora ya en noviembre volvió al nivel que tenía en abril. Por eso, lo que confirmaría las expectativas que tenemos todos de que el 2017 va a ser un año mejor que este, ¿no? Pero, Sí. ¿en qué magnitud va a ser mejor, no? Bueno, yo lo que te voy a decir es esto. Si vos analizás los últimos 4 años, básicamente lo que ves es una economía estancada, Ujú. ¿no? La economía argentina estancó con fluctuaciones. Claro. Y la política económica del gobierno anterior básicamente lo que hizo fue administrar esas fluctuaciones para que cayeran en años electorales. No por nada tuviste menos 2,5 de caída en el 2012, más 2,5 en el 2013. Estos son los números reales, ¿eh? Menos 2,5, más 2,5, menos 2,5 en el 2014, más 2,5 en el 2015. Fíjate que es el mismo número rebotando la economía. Una administración muy exitosa, Muy ¿no? exitosa. Cayó justo en el 2013 y el 2015, los 2 años de crecimiento, 2012, 2014, años de caída. Un mérito de la gestión de Kicillof, ¿no? Que es una buena administración de las crisis. 2016, ¿cuánto va a caer la economía? 2,5. O sea que fíjate que es el... ¿Por qué marco esto menos 2,5, más 2,5, menos 2,5? Porque fíjate que lo que estás viendo es una economía estancada donde simplemente Tal cual, clarísimo. tiene subas y bajas la misma magnitud. ¿Qué esperamos para el 2017? Un 3,5 de crecimiento. O sea, lo que decimos es, vas a romper ese esquema por un punto. O sea, vas a tener 2,5 de rebote, el mismo rebote que has tenido estos años, más un punto adicional que te lo va a dar el agro. O sea, en el agro sí va a crecer la capacidad de crecimiento. ¿Qué es lo que te indica esta historia así que te estoy contando? Eso te indica que la capacidad de producción argentina estaba estancada. Claro, tal Y cual. vos simplemente administrabas la demanda para estimular la demanda y tocabas techo, eso no aguantaba mucho y se caía. Después la estimulaba de nuevo, tocabas techo y caía. Entonces, crecer un 3,5 en el 2017... Lo que no aumentaba era la capacidad instalada, ¿no? La Exactamente. capacidad de las empresas para producir más. Exactamente, no estaba aumentando la capacidad de producción. Si en el 2017 estamos diciendo vamos a crecer un 3,5, lo que estamos diciendo, ojo, que la buena noticia es que la capacidad instalada, la capacidad productiva, va a aumentar en 1%. ¿En qué sector? En el agro. En el agro y vinculados, ¿no? Algo de industria también, pero en el agro básicamente. Fíjate esto, se espera un crecimiento de la cosecha de 10%, eso te da 0,6 puntos adicionales del PBI, y después tenés 0,4, que son los impactos semidirectos, por así decirlo, que son sobre el transporte, porque más cosecha hay que transportarla más, sobre la producción de agroquímicos, sobre la producción de maquinaria agrícola, sobre la producción de camionetas, por así decirlo, sobre la producción de camiones. Ese impacto adicional te da 0,4 puntos sobre el PBI y el comercialización, de producción, etc. Y ahí tienes un punto más. Eso es lo que realmente vas a tener de crecimiento. O sea, tenés 3,5, que es 2,5 de rebote, más 1 de crecimiento de la capacidad de producción. Ahora, Fausto, este gobierno heredó un peso, digamos, pesado, una herencia difícil, que fue esta famosa estanflación, ¿no? Sí. La recesión o estancamiento que vos mencionabas y una inflación muy alta. Por lo que vos decís, el problema del nivel de actividad se va a ir resolviendo el año que viene con valores de 3,5%. ¿Qué es lo que va a pasar con los precios y con la inflación, ¿no? Que también parece moderarse, pero
sigue siendo bastante alta. Sí, yo creo que se va a moderar, o sea, vamos a terminar el año 2017 con una inflación del 20%. O sea, por encima de la meta que ha establecido el Banco Central, ¿no? Por encima de la meta que estableció el Banco Recordemos, Central. ¿no? El Banco Central estableció una meta de entre el 12 y el 17%. Así es. Creo que va a estar un poco por encima. ¿Por qué lo digo eso? Porque, fíjate, ahora estamos en una inflación promedio mensual del 1,5%. ¿No? Si tomás los 6 meses desde julio hasta diciembre, proyectado, por lo menos con nuestro indicador de inflación, nos da 1,5% de inflación, un poquito más, 1,54. Eso es anualizado 20% de inflación. Entonces, vos decís, bueno, pero entonces, ¿por qué 20? Si venimos ya al 20%, bueno, este fue un semestre donde no tuviste ajuste de tarifas ni paritarias, o si las tuviste fue un grado muy menor. En el primer semestre del 2017 tenés aumento de tarifas, no sabemos todavía cómo va a ser la electricidad, pero ya sabemos que tenemos aumento de transporte, de distribución de transporte de electricidad en enero y abril, y del precio del gas en abril y octubre. Perdón, en febrero y julio y abril y octubre, o sea que te van a empezar a subir los precios de las tarifas de vuelta en porcentajes mucho menores al 2016, pero te van a subir, claro, y tenés paritarias. Eso va a hacer que probablemente la inflación en el primer semestre suba del 20%, pongámosle al 23%. Entonces, cuando el Banco Central empieza a tomar medidas para tratar de bajar la inflación, la va a tener que bajar desde el 23 y no desde el 20 actual, porque se le va a subir un poquito. Por eso es que creemos que va a llegar al 20 y le va a costar mucho bajar de eso. Ahora bien, eso implica que para fin de año, o sea, para el último trimestre del año que viene, la inflación va a estar por debajo del 1%. Estaría bastante bien, ¿no? Si se logra realmente eso. Si se logra, y porque ya te deja picando una inflación del orden del 12% para el 2018. Lo que sí, Fausto, va a haber el año que viene es una recuperación, por lo que sí, seguramente del salario real, ¿no? Sí, es clave y seguramente va a pasar. Es clave, ¿por qué? Porque para lograr ese rebote que yo te decía, 2,5 de la actividad económica, tenés que recuperar el consumo y la demanda. A ver, cuando decimos que rebota la actividad económica, lo que estamos diciendo es que lo que rebota es la demanda, que vuelve a tratar de consumir la capacidad Va también a haber productiva. un aumento de las exportaciones, ¿no? Exactamente. La demanda, las exportaciones son parte de la demanda. Ahora, volviendo un poquito, si querés, al tema de la inflación, ¿no? Porque para bajar la inflación, antes de volver a las exportaciones, para bajar la inflación el gobierno sustituyó de lo que era la emisión monetaria al endeudamiento. Esta semana salieron datos de deuda preocupantes, ¿no? De alguna manera que llamaron mucho la atención. Más de 260.000 millones de deuda, 53% del PBI. Datos oficiales de esta semana. ¿Te preocupó el nivel de endeudamiento de este año y qué se espera para el año que viene también en ese tema? Mira, no me preocupó, porque ya sabemos que iba a ser el camino del gobierno, no es ninguna novedad. Lo que sí me preocupa un poco es el déficit fiscal, que es lo que genera la deuda. Que en el 2016 ya haya tenido un aumento de la deuda de esta magnitud, no era nada que no esperaran. Pero esperabas una reducción del déficit que no se ha dado. Claro, que hacia futuro te empezara a frenar este endeudamiento. Y eso es lo que nos está costando ver. Creo que el gobierno pensó que iba a poder bajarlo más fácilmente el gasto. Me imagino que cuando el gobierno asumió, pensó que logrando más eficiencias en el sector público iba a lograr Nos queda un minuto, bajar rápido el gasto, y redondeando. no pasó. También pasó que no pudieron bajar las tarifas todo lo que habían pensado originalmente, con lo cual también se le complicó el lado del gasto. Y eso hizo que él no bajara tanto el déficit fiscal. Pero es un tema clave. Pero este tema es clave porque tenés una presión tributaria muy alta para pagar este gasto público. Y esa presión tributaria es lo que te dificulta crecer. Entonces estás como atascado ahí. Tienes que bajar los impuestos un poquito para crecer un poquito, para bajar. Fíjate qué sector va a crecer el año que viene. El agro, que es el único que le bajaste los impuestos. Entonces el gobierno tiene que hacer este movimiento también con la devaluación, ¿no? Lo ayudaste con la devaluación y con la baja de retenciones. Después vas a bajar un poquito de ganancias para estimular un poquito el consumo, pero el gobierno está haciendo este movimiento de ir un escalón, el otro, un escalón, el otro, así avanzando hacia el año que viene. Clarísimo, Fausto. Muchas gracias De por nada, haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis del economista Fausto Spotorno sobre lo que puede suceder en el 2017, una perspectiva optimista. Veremos, tal vez la preocupación queda más hacia el futuro por estas últimas reflexiones que hizo Fausto. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 horas aquí en Metro.